Hola, en el siguiente video vamos a explicar cómo hacer uniones espaciales, y esto es muy útil a la hora de querer agregar variables a una capa en específico. Por ejemplo, si nosotros vemos la capa de municipios y examinamos la tabla de atributos, en este caso esta capa en particular tiene datos de pobreza y además tiene datos demográficos como la población. Ahora, supongamos que se me proporciona una hoja de Excel donde tengo valores de Producto Interno Bruto, índice de Gini o índice de desarrollo humano por municipio, y yo quisiera vincular esto a la geometría de municipios para poderlo representar espacialmente. Y esto es posible hacerlo con los software de GIS. Ahora, ¿cómo lo hacemos y qué necesitamos para hacerlo? Pues lo único que necesitamos es tener un campo en común que debe ser un identificador único. En este caso tenemos el identificador único, que es el código del CNR compuesto de 4 dígitos. Y lo que vamos a anexar es datos. Voy a abrirlo con el editor. Son datos tabulares separados por coma. Por cada municipio tengo el índice de Gini y el índice de desarrollo humano. Entonces se cumple con el requisito de tener un campo en común, que es el código del municipio expresado en 4 dígitos. Ahora, ¿cómo hago yo la unión? Y para eso hay varias formas, vamos a ver dos. Y la primera es, y para ello tengo que arrastrar mi tabla al software de GIS. Esta yo la puedo ver también acá, su tabla de atributos. Tenemos 262, un dato de Gini y de IDH por municipio. Y lo que hacemos es que marcamos el municipio y en las propiedades tenemos la opción de unión, y con el símbolo de más podemos crear una nueva unión. Que vamos a unir la capa, la tabla de datos de Gini y de IDH, y lo vamos a hacer por medio del campo en común, que es el CODMUN 4, que en este caso coincidentemente tienen el mismo nombre pero podría ser diferente. Ahora, ¿qué vamos a unir? Si no marcamos esto nos une todo, pero si lo marcamos podemos especificar qué es lo que queremos unir, y también podemos colocar un prefijo. Le voy a colocar el prefijo de índices, ind, digamos, ok, y con esto ya tengo creado la unión de atributos. Esta la puedo editar o eliminar posteriormente. Vamos a seleccionar aplicar, ok, y vamos a examinar la tabla, y ya me tendrían que aparecer en efecto para cada municipio un valor de índice de Gini y de índice de desarrollo humano que corresponden al año 2007. Cabe mencionar que esta es una unión on the fly. Esto quiere decir que esto es temporal en mi vista, ¿verdad? Del proyecto. No es un cambio que realmente se ha hecho en la base de datos. Sin embargo, hay otras formas también de hacer uniones de atributos más permanentes. En la base de datos vamos a eliminar esta unión espacial. Si se fijan, volvemos a tener los campos que teníamos originalmente. Vamos a ver una segunda forma de hacer unión de atributos, una forma más permanente en la base de datos, y esto es en la opción de procesos, caja de herramientas, y si escribimos join, en el menú de vector general aparece la opción de unir atributos por valor de campo. Seleccionamos doble clic, la capa de entrada van a ser los municipios, el campo en común es CODMUN 4, la capa de entrada 2 es la tabla de Gini
y el Codemon 4 es el campo en común, y voy a especificar cuáles son las variables que voy a importar. Finalmente indico si va a haber algún prefijo, le vamos a colocar int y la capa unida como la queremos, si va a ser temporal en un archivo, la vamos a crear como una nueva tabla de PostGIS en el esquema público, y vamos a dejar el nombre por default de output. Colocamos las credenciales de nuestro usuario en la base de datos y seleccionamos ejecutar. Con esto ya se creó una nueva capa unida, y si nosotros vemos los atributos de esta capa unida, vamos a ver que al final está el índice de Gini e índice de desarrollo humano. Vamos a refrescar la base de datos y esto está en la base de datos, es decir, yo agrego el output acá, veo la tabla de atributos y tengo la tabla de municipios extendida. Y con esto terminaríamos de mostrar esta segunda forma de unir atributos. Muchas gracias.